Bienvenidos al taller de presupuesto y plan de mercadeo para restaurantes, alimentos y bebidas y negocios afines. En este taller te enseñaremos de una forma técnica cómo estructurar tu presupuesto de operaciones, es decir, cómo calcular tus ingresos, costos y gastos para el año siguiente. Para cualquier operación de alimentos y bebidas, es importante definir en el presupuesto las metas que debe alcanzar el año siguiente en relación al volumen de ventas y al precio promedio al cual se van a vender sus productos para estimar las ventas que va a tener el año siguiente. En este presupuesto, el administrador también define sus costos y sus gastos, de tal manera que puede planificar la operación con la suficiente anticipación. Por eso, la estructura del presupuesto de operaciones de alimentos y bebidas se presenta en forma de estado de resultados. De esta manera se puede estructurar el plan de mercadeo con las estrategias y actividades que se definen para lograr esas metas. Entonces, podemos definir como un presupuesto de operaciones para alimentos y bebidas la estimación de ingresos, costos y gastos de operación para un periodo determinado, en este caso el año siguiente. Los presupuestos generalmente se estructuran para un año completo, pero se presentan de manera mensual. Cuando se habla de hacer un presupuesto, generalmente se habla de determinar para un periodo específico los ingresos, costos y gastos de la operación. El problema es cómo hacerlo. Normalmente acudimos a información disponible en el mercado o a información estadística del propio negocio o de una sucursal de un negocio similar. De tal manera que tomamos esa información para inferir o proyectar un resultado futuro. Sin embargo, en este proceso confundimos los conceptos de pronóstico y proyección, creyendo que son lo mismo, cuando en realidad son dos conceptos totalmente diferentes. A continuación, te vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y cómo vamos a aplicar en este taller el pronóstico para determinar la cantidad de personas atendidas de la operación de alimentos y bebidas. Quienes estructuran presupuestos para alimentos y bebidas hablan de manera indiscriminada de proyección y pronóstico como si fueran el mismo concepto. Realmente no es así. Veamos cuáles son las diferencias. Una proyección es inferir o determinar resultados de ingresos, costos y gastos para el año siguiente, pero tomando como variable o como base información disponible del mercado, como rotación de sillas, información de la competencia, cheque promedio, consumo promedio, eh, circulación de personas por la zona, etc. Cuando hacemos una proyección, tomamos la información del mercado y el resultado va a depender de la percepción que tenga la persona que hace la proyección. Esto quiere decir que una proyección nos da como resultado algo muy subjetivo que va a depender de la persona que haya realizado la proyección. Por ejemplo, si le entregamos a varias personas la misma información del mercado para que hagan una proyección de alimentos y bebidas, seguramente obtendremos un resultado diferente de todas esas personas, porque cada una hará la proyección con base a la percepción personal de la información que se le está suministrando. Entonces, las proyecciones se hacen únicamente cuando no se dispone de información estadística. Esto generalmente le sucede a los negocios nuevos que no tienen información estadística y que deben hacer proyecciones de manera obligatoria para estructurar la factibilidad del negocio. Pero repito,
Si tuviésemos información histórica, lo más aconsejable es hacer un pronóstico y no una proyección. Por su parte, el pronóstico se hace cuando se dispone de información estadística suficiente y de calidad. Los pronósticos se hacen utilizando un modelo matemático que nos arroja un resultado con una alta probabilidad de ocurrencia si las condiciones del mercado no cambian. Al hacer un pronóstico utilizando información estadística, eliminamos el factor de subjetividad, ya que los resultados obedecen a una tendencia estadística y no a la percepción de la persona que lo hace. Así, por ejemplo, si entregáramos la misma información a 3 personas para que hagan un pronóstico, las 3 personas entregarán el mismo resultado fruto de la aplicación de un modelo matemático. En este taller te enseñaremos varias metodologías que te van a permitir hacer pronósticos para restaurantes y bares de mercado local, para eventos y banquetes o catering service, para restaurantes y bares de una operación de alimentos y bebidas que está influida por la ocupación del hotel y para operaciones como room service y minibares que dependen del 100% de la ocupación hotelera. Existen diferentes metodologías de pronóstico. Para el caso de alimentos y bebidas, las vamos a utilizar para hacer el pronóstico del volumen de ventas. Es decir, que vamos a utilizar estas metodologías para estimar la cantidad de personas atendidas según el tipo de operación de alimentos y bebidas. Básicamente, vamos a utilizar 4 metodologías. La primera es el promedio móvil, que se utiliza para hacer el pronóstico de restaurantes y bares locales. La segunda es la regresión lineal simple o mínimo cuadrado, que la vamos a utilizar para hacer el pronóstico de personas atendidas en eventos, banquetes o de un catering service, siempre y cuando dispongamos de un mínimo de 3 series cronológicas o 3 años de información estadística. De lo contrario, debemos utilizar el promedio móvil. La tercera metodología es la regresión lineal, que la vamos a utilizar para hacer el pronóstico de personas atendidas de restaurantes y bares de hotel, ya que en este tipo de negocios parte de la demanda está afectada por una variable adicional, en este caso la ocupación del hotel. A diferencia de los restaurantes y bares locales, parte de la demanda de estos negocios depende de la ocupación hotelera y otra parte va a depender del mercado local. La cuarta metodología y la más sencilla de todas es el factor de demanda derivada, que se utiliza para determinar el pronóstico de personas atendidas en room service y minibares, donde el 100% de la demanda va a depender de una variable que es la ocupación del hotel. La primera metodología que vamos a utilizar para el pronóstico de personas atendidas es el promedio móvil. El promedio móvil como tal no es una metodología de pronóstico, sino que la utilizamos en el pronóstico para eliminar los factores de dispersión, es decir, eliminar aquellos factores que nos pueden distorsionar o alterar el resultado de la tendencia de la muestra que estamos analizando, como veremos más adelante. Pero si quieres ahondar un poco más acerca de estos factores de dispersión, puedes consultar el documento PDF de este mismo taller. Los factores de dispersión en una muestra son datos que alteran el resultado de la tendencia de un pronóstico,
ya que la naturaleza de este dato es por un acontecimiento o un hecho que difícilmente va a ocurrir el año que estamos pronosticando. Por ejemplo, cuando en los datos históricos que tomamos para hacer un pronóstico tenemos meses muy altos, en los cuales, por ejemplo, hubo una feria internacional o un evento deportivo de gran envergadura. Obviamente este dato me va a distorsionar el pronóstico para el año siguiente, porque el año siguiente no va a haber ese evento deportivo o ese evento de gran envergadura, de tal manera que ese dato como tal me puede distorsionar la muestra. Pero los factores de dispersión también pueden ser negativos. Por ejemplo, cuando dentro de los datos históricos que tenemos para hacer el pronóstico encontramos un dato que está afectado por una catástrofe natural, un huracán o la caída de un puente que hizo que se cerrara la vía, etcétera, etcétera. Bueno, esto sin duda es un factor de dispersión porque no quiere decir que el año siguiente, en la misma fecha, vayamos a tener un acontecimiento natural con las mismas características. El promedio móvil nos va a ayudar a eliminar estos factores de dispersión y a nivelar la muestra, de tal manera que los resultados del pronóstico son mucho más acertados y tienen una probabilidad de ocurrencia mucho más alta. El promedio móvil es una metodología estadística que nos permite eliminar los factores de dispersión de la información estadística que usamos para hacer un pronóstico. Dicho de otra manera, el promedio móvil nos facilita hacer el pronóstico de aquellos negocios del mercado local que no dependen de una variable diferente a sí mismos, como por ejemplo los restaurantes y bares locales. El promedio móvil no se aplica para restaurantes y bares, por ejemplo, de un hotel, ya que estos últimos sí dependen de una variable adicional, como es la ocupación hotelera. Para correr un promedio móvil se necesita tener información histórica de por lo menos un año para que la metodología sea efectiva. De no disponer mínimo de un año completo, se debe hacer una proyección. El proceso que vamos a seguir para calcular el pronóstico de personas atendidas en un restaurante utilizando el promedio móvil es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer obviamente es definir en una tabla la información histórica con la cual vamos a calcular el promedio móvil. Cuando ya tenemos la tabla lista, podemos comenzar calculando el promedio por día. Esto es, sumando las personas atendidas por día tipo y dividiéndolo entre 12 meses, como nos lo muestra el cuadro número 1. El segundo paso es calcular el promedio diario del año, tomando el total de personas atendidas, que es 21.149, y dividirlo entre los 365 días del año, lo que nos da un resultado de 58 personas. Ese es el promedio del año, tal como nos lo muestra la celda N32 del mismo cuadro. El tercer paso es calcular los índices de estacionalidad por día tipo, tomando el promedio por día tipo que está en la fila número 40 del cuadro número 1 y dividiéndolo por el promedio diario de cada año. El cuarto paso será calcular el promedio mensual sumando todos los meses y dividiendo por 12. El siguiente paso será calcular el promedio por día, que se calcula tomando el total de cada mes y dividiéndolo por el número de días del mes. Luego vamos a calcular el promedio por día y así calculamos los índices de estacionalidad de cada mes. Por último, vamos a calcular los índices de estacionalidad por mes que están en la columna O del cuadro número 1, dividiendo el promedio de cada día o de cada mes entre el promedio mensual de la celda M41 del mismo cuadro.
Explicado de esta manera, pareciera que es un método bastante complicado, pero realmente no lo es. Lo que vamos a hacer es tomar los primeros 12 datos de la serie original, es decir, los datos históricos, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 12. Así obtenemos el primer dato de la serie ajustada, que es la serie que va a estar libre de factores de dispersión. Te repito, tomamos los datos históricos, los sumamos, los dividimos por 12 y eso nos da el promedio. Ese promedio es el primer dato ajustado de la serie ajustada, que ya está libre de factores de dispersión. Para calcular el segundo dato, vamos a eliminar el valor de enero de la serie original y vamos a incorporar a la serie el valor que hemos calculado ajustado, es decir, el valor ajustado de enero. De esta manera tenemos 12 datos, dividimos por 12 y así obtenemos el segundo valor de la serie ajustada. Para calcular el siguiente dato ajustado, vamos a eliminar enero y febrero de la serie original y vamos a incorporar los dos datos ajustados que ya hemos calculado, lo dividimos por 12 y de esta manera obtenemos el tercer dato de la serie ajustada. Y así sucesivamente. Al final, cuando completemos la columna ajustada, pues tendremos datos que están libres de factores de dispersión que vamos a utilizar después junto con los índices de estacionalidad para calcular el pronóstico de personas atendidas el siguiente año. Para que entiendas más fácil este procedimiento, está debidamente explicado en el documento PDF de la primera sesión de este taller. Además, puedes ver el procedimiento completo con todas las formulaciones en el documento Excel, también de esta primera sesión. Y como por si fuera poco, te vamos a dar un video screencast donde puedes ver todo el procedimiento en Excel de cómo se hizo el promedio móvil para estimar los índices ajustados libres de factores de dispersión para hacer el pronóstico de personas atendidas del año siguiente. En el cuadro número 2 del archivo Excel de pronóstico de personas atendidas, puedes ver toda la formulación para calcular los índices ajustados promedio. Como te decíamos antes, estos índices ajustados promedios están libres de factores de dispersión que pudieran alterar el resultado del pronóstico. Como puedes ver en esta diapositiva, el primer dato de la serie ajustada o de los índices ajustados es 1762, que resulta de tomar los 12 datos históricos y dividirlos entre 12. Es decir, que el promedio de la serie original es el primer dato ajustado de los índices libres de factores de dispersión. Para calcular el siguiente dato, vamos a eliminar el dato de enero de la serie original o datos históricos y vamos a sumar de febrero a diciembre más el primer dato de la serie ajustada y vamos a dividir por 12 para obtener el segundo dato de la serie ajustada y así sucesivamente. Por eso la metodología se llama promedio móvil. Como se puede ver en el cuadro número 2, el efecto que produce el promedio móvil en los índices ajustados es que los datos de los meses altos son muy parecidos a los datos de los meses muy bajos. Estos datos ya están libres de factores de dispersión. Te recomendamos seguir los pasos y explicaciones que te damos en el documento PDF y en el archivo de Excel de pronóstico de personas atendidas. Además, podrás ver el video screencast donde verás todo el procedimiento de cómo llegamos a calcular el promedio móvil del cuadro número 2.
Para calcular el pronóstico de personas atendidas para el año siguiente del restaurante, basta con que multipliquemos los índices ajustados que sacamos del promedio móvil, donde eliminamos los factores de dispersión, por los índices de estacionalidad promedio de la columna T del cuadro número 2. Te vamos a refrescar un poco de dónde salieron los índices de estacionalidad, que son los que están marcados en color naranja en la columna T del cuadro número 2. Los índices de estacionalidad nos miden el comportamiento de cada periodo en relación al promedio del año. Es decir, que para calcularlos vamos a tomar el dato original de cada mes y lo vamos a dividir entre el promedio del año. El resultado nos marca una tendencia estadística, por eso se le denomina índice de estacionalidad. Por ejemplo, el índice de estacionalidad de enero es 0.7353. Eso quiere decir que la tendencia del mes de enero es que está un 26.5% por debajo del promedio. Eso quiere decir que enero es un mes bajo o un mes malo. Por el contrario, si vemos el índice de estacionalidad del mes de julio es 1.43. Esto quiere decir que la tendencia de julio es que julio es un mes que está 43% por encima del promedio. Y seguramente las tendencias de los índices de estacionalidad se van a repetir el año siguiente, es decir, el año para el cual estamos elaborando el presupuesto. Por eso, para obtener el pronóstico del año siguiente, vamos a multiplicar ese índice de estacionalidad, que es el que nos está marcando la tendencia, con el índice ajustado que acabamos de hacer con promedio móvil, liberándolo de los factores de dispersión que pudieran estar afectando la muestra. Entonces, si multiplicamos los índices ajustados por el índice de estacionalidad de cada mes, vamos a obtener el pronóstico de la columna U del cuadro número 2. Luego vamos a definir el objetivo. El objetivo generalmente es el mismo pronóstico. Sin embargo, en algunas ocasiones se hacen algunos ajustes en algún o algunos meses porque existen acontecimientos de los que se sabe van a ocurrir, como una feria o como un evento deportivo. De lo contrario, te aconsejamos que dejes como objetivo el mismo pronóstico. En un presupuesto de alimentos y bebidas es muy común que los pronósticos u objetivos que se plantean en el presupuesto se vean también por día tipo. Esto porque a la hora de definir las estrategias y las actividades que se van a desarrollar para lograr esos objetivos en el plan de mercadeo, se debe tener en cuenta la estacionalidad diaria que caracteriza este tipo de negocios. Por ejemplo, no es lo mismo un lunes que un viernes o un sábado. Algunos restaurantes se caracterizan por tener una estacionalidad alta los fines de semana y otros, por el contrario, tienen una estacionalidad alta o una ocupación alta de lunes a viernes. Por eso es importante eh, en las operaciones y presupuestos de alimentos y bebidas ver el pronóstico por día tipo. Para calcular el pronóstico por día tipo, vamos a tomar el pronóstico o el objetivo que acabamos de definir y lo vamos a dividir entre los 7 días, de tal manera que vamos a calcular el promedio por día tipo por mes, que es el que está resaltado en color naranja en la columna Y del cuadro número 3. Una vez que hemos definido el promedio por día tipo por mes, lo vamos a dividir por cada uno de los promedios por día tipo que están en la fila 40 del cuadro número 1. De esta manera vamos a obtener los valores o el pronóstico por día tipo para todo el año, como lo muestra el cuadro número 3. Este procedimiento también lo podrás ver detalladamente en el documento PDF, en el archivo Excel y en un video a screencast.
La segunda metodología que vamos a estudiar para hacer pronóstico de personas atendidas para alimentos y bebidas es la regresión lineal. La regresión lineal es una metodología estadística que se utiliza para el pronóstico de personas atendidas para eventos y banquetes o un catering service, siempre y cuando se disponga de un mínimo de 3 series cronológicas, es decir, que se disponga de mínimo 3 años de información histórica. Si no se dispone de esa cantidad de información estadística, lo mejor será utilizar el promedio móvil. Sin embargo, si queremos tener un pronóstico mucho más acertado o un pronóstico con una probabilidad de ocurrencia muchísimo más alta y disponemos de información de más de 3 años, podemos utilizar esta metodología. El proceso que se sigue para definir el pronóstico de personas atendidas en eventos y banquetes o un catering service utilizando la regresión lineal es el siguiente. El primer paso es definir las series cronológicas con las cuales vamos a hacer la regresión lineal. Esto quiere decir que vamos a definir las estadísticas de mínimo 3 años. A partir de 3 años en adelante se puede correr regresión lineal. El segundo paso es calcular los índices de estacionalidad con base en las series cronológicas que hemos definido. El siguiente paso, o el tercer paso, es calcular los índices ajustados de la serie, con la cual vamos a eliminar los factores de dispersión y vamos a calcular los datos con los que vamos a correr la regresión lineal. El quinto paso es calcular la regresión lineal simple con los datos que hemos calculado anteriormente. Y el sexto paso es calcular el pronóstico de ventas para el año siguiente. Veamos paso a paso el procedimiento para calcular el pronóstico utilizando regresión lineal. Como te decíamos antes, el primer paso es definir las series cronológicas o años que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. En el cuadro número 4 puedes ver los años numerados del 1 al 4. Esto hace referencia a la información histórica de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que son los años que vamos a utilizar para calcular el pronóstico del 2017 o año número 5. En este cuadro vamos a calcular un dato importante que nos va a servir para el siguiente paso, que es calcular el promedio mensual, que es el dato que aparece en la fila 20 resaltado en color naranja. Es un promedio simple, es decir, que vamos a sumar los datos de enero a diciembre y los vamos a dividir por 12. Este promedio nos va a servir para el siguiente paso, que es calcular los índices de estacionalidad. El segundo paso de este procedimiento de regresión lineal es calcular los índices de estacionalidad. Como te lo mencionábamos, los índices de estacionalidad nos miden el comportamiento de cada mes en relación al promedio del año. Por eso, para calcularlo, vamos a tomar cada dato del cuadro número 4 y lo vamos a dividir entre el promedio del mismo año. Por eso te decíamos antes que era importante que calculáramos el promedio del año y por eso te lo resaltamos en color naranja en el cuadro número 4. Así, si tomamos el dato, por ejemplo, de julio del cuadro número 4 y lo dividimos entre el promedio de ese primer año, nos va a dar que el índice de estacionalidad de julio del año 1 es 1.14, lo que vamos a interpretar como que julio es un mes que está 14% por encima del promedio. Veamos otro ejemplo. Si tomamos el dato original o dato histórico de enero del año número 2 y lo dividimos entre el promedio
del año número 2 nos da que el índice de estacionalidad de enero del año 2 es 0.43. Esto quiere decir, o lo vamos a interpretar, como que enero del año 2 está 62% por debajo del promedio. Es decir, que es un mes malo. Y los índices de estacionalidad nos van a marcar una tendencia. Este mismo procedimiento lo vamos a seguir hasta completar la tabla. Luego de que hemos completado la tabla de los años 1 hasta el 4, vamos a calcular el índice de estacionalidad promedio que está resaltado en el cuadro número 5 en color naranja y encerrado en un círculo rojo. Este dato también es muy importante, por eso lo resaltamos con ese color, porque con este dato es que al final del procedimiento vamos a calcular el pronóstico. Este índice de estacionalidad promedio de los 4 años resulta de sumar el índice de estacionalidad de los 4 años de cada mes y dividirlo por 4, es decir, que es un promedio simple. Si tomamos los índices de estacionalidad de enero de los años 1, 2, 3 y 4 y lo dividimos entre 4, vamos a obtener el índice de estacionalidad promedio de los eneros, que es 0.4194. El paso número 2 es calcular los índices ajustados de la serie. Esto lo hacemos como lo hicimos en el metodología anterior de promedio móvil, para eliminar los factores de dispersión que pudieran estar afectando las series cronológicas. En este caso, para calcular los índices de estacionalidad, nosotros vamos a tomar cada dato del cuadro número 4 y lo vamos a dividir por el índice de estacionalidad promedio de los 4 años que está resaltado en color naranja en el cuadro número 5. De esta manera vamos a obtener los índices ajustados de los 4 años. Como puedes ver, el efecto que causa los índices ajustados o la aplicación de esta metodología es que todos los meses se parecen. Los buenos son parecidos a los malos y viceversa. Esto hace que los factores de dispersión que pudiera haber tenido los datos estadísticos originales desaparezcan y de esta manera podemos correr sin problemas la regresión lineal. El cuarto paso del procedimiento de regresión lineal es calcular el índice ajustado promedio de cada año. Este procedimiento es muy fácil, pero a la vez muy importante. El índice de ajustado promedio de cada año lo vamos a calcular sumando los índices ajustados de cada año y dividiéndolos por 12. Es decir, que los índices ajustados promedio de cada año son el promedio simple de los índices ajustados de cada año. Están resaltados en color naranja y entre un círculo rojo porque este dato es bien importante, ya que con este dato es que vamos a correr la formulación de regresión lineal en el Excel. El procedimiento que vamos a seguir a continuación de regresión lineal a partir de los datos que están resaltados en naranja es para obtener el índice ajustado del año número 5, que en este caso sería el índice ajustado del año 2017, con el cual vamos a calcular el pronóstico de personas atendidas para todos los meses del año entrante, tal y como lo veremos más adelante. El paso número 5 es calcular la regresión lineal, para lo cual vamos a construir el cuadro número 7. En el cuadro número 7 puedes ver resaltado en color naranja los índices de estacionalidad promedio ajustados que acabamos de calcular en el cuadro número 6. Los hemos trasladado
y los hemos colocado junto a la columna H donde estamos numerando los años de la serie original, es decir, los años 1, 2, 3 y 4. La regresión lineal es un procedimiento estadístico que mide la relación promedio entre dos o más variables. Sin embargo, en el caso del pronóstico de eventos y banquetes, solamente tenemos una variable, que es personas atendidas. Para que la regresión lineal funcione, tenemos que tener otra variable, de tal manera que vamos a construir esa variable adicional y vamos a hacer de manera intencional que sume 0, que es lo que tenemos en la columna J del cuadro número 7. En este caso, de manera intencional, hemos colocado valores de -1, -2 y -1 y 1 más 2, de tal manera que la sumatoria de los datos sume 0. Estadísticamente hablando, cuando una de las variables para correr regresión lineal suma 0, es lo que se conoce como una regresión lineal simple o un mínimo cuadrado. Este procedimiento lo hacemos para que podamos correr este procedimiento en Excel y poder hacer el pronóstico de la cantidad de personas atendidas en eventos para el año entrante. Lo que vamos a hacer ahora para poder calcular el pronóstico de personas atendidas para eventos y banquetes es correr la regresión lineal y completar la formulación de regresión que dice que Y es igual a BX más A. Este procedimiento lo encontrarás explicado detalladamente en el documento PDF y todas las formulaciones en el documento Excel de pronóstico de personas atendidas que acompañan esta primera sesión. Básicamente vamos a correr 3 regresiones para poder calcular el valor de A y el valor de B de la formulación Y es igual a BX más A. La primera regresión que vamos a correr es donde la X conocida es igual a 0. Luego vamos a correr otra regresión donde la X conocida es igual a 1. La diferencia entre estas dos regresiones la vamos a interpretar como el valor de B de la fórmula. Luego correremos una tercera regresión, pero aquí vamos a cambiar una de las variables. Vamos a utilizar como X la columna de los años, es decir, la columna que nos hablaba de año 1, año 2 y año 3. De tal manera que con esta tercera regresión vamos a obtener el valor de A. Y así vamos a poder reemplazar la formulación de Y es igual a BX más A. En esta formulación, el valor de X corresponde al año 5, que es el año que estamos calculando. Recuerda que estamos utilizando 4 series cronológicas, el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. El año que estamos pronosticando es el año 5 y es el valor que vamos a reemplazar en X. De tal manera que de esta forma tenemos todos los datos para reemplazar la formulación Y igual a BX más A. Como resultado de las primeras dos regresiones que te explicamos detalladamente en el documento PDF, en el archivo Excel y en el video screencast que acompañan esta primera sesión, vemos que la diferencia de la primera regresión donde X es igual a 0 menos la regresión donde X es igual a 1 nos da 114.83. 5 corresponde al año 5, que es el año que estamos pronosticando, más 5.276, que es el resultado de la tercera regresión. Esta también está explicada en los documentos que te estoy comentando. El resultado de Y al final es de 5.851. Este 5.851 corresponde al índice ajustado del año 5,
que era el único índice ajustado que nos faltaba. Los otros 4 lo calculamos con la información estadística. El del año 5 no era posible hacerlo de esa manera porque es un año que no ha sucedido y por ende no tiene información estadística. Por eso acudimos a la regresión lineal para poder calcular el índice ajustado del año 5. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar el índice de estacionalidad de los 4 años, que está resaltado en naranja, por 5.851 y de esta manera obtenemos el pronóstico de personas atendidas para eventos y banquetes para el siguiente año. Una vez que hemos calculado el índice ajustado del año 5 utilizando la regresión lineal y lo multiplicamos por cada uno de los índices de estacionalidad de los 4 años para cada mes, vamos a obtener el pronóstico que aparece en el cuadro número 9 resaltado en color rosado y en un círculo rojo. Este va a ser nuestro pronóstico de personas atendidas para el año siguiente. Sin embargo, como tenemos que estructurar un presupuesto que tiene forma de estado de resultados, es necesario que calculemos las ventas para el año siguiente. Eso lo vamos a hacer determinando el consumo promedio proyectado para eventos que está en la columna U del cuadro número 9 y vamos a multiplicar el pronóstico por el consumo promedio para obtener el valor de las ventas. Este consumo promedio lo va a definir el gerente de alimentos y bebidas, el administrador del restaurante o el encargado de mercadeo cuando se trata de un hotel, por ejemplo, de acuerdo a el dato estadístico del consumo promedio del año anterior y a la estrategia de precios que se vaya a llevar a cabo para el año siguiente. De esta forma, vamos a obtener las ventas con las que vamos a estructurar el estado de resultados pro forma de nuestro presupuesto. Recapitulando, para cerrar con el procedimiento de regresión lineal para calcular el pronóstico de personas atendidas para eventos y banquetes, vamos a repasar que para obtener el pronóstico de personas atendidas del año siguiente, vamos a multiplicar el índice ajustado del año 5, que es el que resulta de la formulación de regresión lineal, por el índice de estacionalidad promedio de los últimos 4 años, que está en la columna F del cuadro número 5. Es decir, que vamos a multiplicar este índice ajustado por el índice de estacionalidad promedio de cada uno de los meses y de esta manera vamos a obtener la cantidad de personas atendidas para cada mes del año siguiente. Una vez calculado el pronóstico de personas atendidas en eventos y banquetes para el año siguiente, lo que nos queda es calcular las ventas. Recuerda que el presupuesto se presenta en forma de estado de resultados y es necesario que calculemos las ventas en valor absoluto, es decir, en alguna moneda. Para esto, simplemente vamos a tomar el pronóstico y lo vamos a multiplicar por el consumo promedio proyectado de la columna U. Este consumo promedio proyectado para el año siguiente resulta del análisis que hace el encargado de alimentos y bebidas, el administrador o la gente de mercado y ventas de la estadística del consumo promedio del último año, además de la definición de política y estrategia de precios que se haga para el año siguiente. De esta manera se obtienen las ventas en valor absoluto. Este procedimiento aplica para cualquiera de los métodos que hemos estudiado en esta primera sesión.
La tercera metodología de pronóstico que vamos a estudiar en este taller es la regresión lineal combinada con factor de demanda derivada. Esta metodología se utiliza para los restaurantes y bares de hotel, donde la demanda de estos restaurantes y de estos bares está condicionada a una variable adicional, en este caso, la ocupación de las habitaciones. Para esto, te mostramos en el cuadro número 10 un ejemplo donde tenemos en la columna B el total de personas atendidas en el restaurante del hotel el año anterior y en la columna C la ocupación en cantidad de noches de ese mismo periodo. De tal manera que vamos a utilizar la regresión lineal para establecer una relación promedio entre estas dos variables. A diferencia del procedimiento anterior, aquí sí tenemos dos variables, de tal manera que no tenemos que construir una variable adicional y que sume 0, porque en este caso sí tenemos las dos variables, por lo que el procedimiento será mucho más rápido. Igual, vamos a tener que completar la formulación de regresión que nos dice que y es igual a bx más a. Cuando corremos la regresión lineal, tal cual te lo explicamos en el documento PDF, en el Excel y en el video de Screencast, vamos a obtener el valor de a. Es decir, que cuando corremos la regresión, utilizando estas dos variables, el resultado que obtenemos lo interpretamos como a. Y la interpretación que le damos a ese resultado es que es el promedio mensual de clientes que no dependen de la ocupación del hotel. Esto quiere decir que en el ejemplo 1955 es el promedio mensual de clientes del restaurante del hotel que no dependen de la ocupación hotelera. Ahora, lo que nos queda entonces es calcular el valor de B, que es la porción de clientes que sí dependen de la ocupación hotelera, y eso se hace como te lo explicamos a continuación. Una vez que hemos obtenido el resultado de A de la regresión lineal, lo que sigue es calcular el valor de B. Si tenemos en cuenta que A representa el promedio mensual de clientes que no dependen de la ocupación hotelera, quiere decir que si multiplicamos ese promedio por 12, vamos a obtener la cantidad total de clientes al año que no dependen de la ocupación hotelera. Por eso en este cuadro nosotros multiplicamos 1955 por 12, lo que nos da 23.460. Eso quiere decir que 23.460 es la cantidad de personas del total que atendimos el año anterior que no dependen de la ocupación del hotel, sino del mercado local. Ahora bien, si en la información estadística sabemos que el total de personas atendidas el año anterior fue 54.358 y sabemos que el total de personas que no dependen de la ocupación hotelera al año es 23.460, basta con que restemos de 54.358 23.460, o sea, la cantidad de personas que no dependen de la ocupación hotelera, y el resultado es la cantidad de personas que sí dependen de la ocupación hotelera. Ahora, si nosotros tomamos la cantidad de personas que dependen de la ocupación hotelera, o sea, 30.898, y la dividimos entre la cantidad total de noches que nos plantea el cuadro anterior, pues eso nos da un total de 1.16 o 116.58%. Esto lo vamos a interpretar como que por cada noche o cada habitación que se venda en el hotel, se me va a generar 1.16 clientes. O, dicho de otra manera, por cada 100 noches o habitaciones que se vendan en el hotel, se me van a generar 116 clientes para el restaurante. De esta manera, ya podemos completar nuestra ecuación, y es igual a bx más a, y podemos decir que y es igual a 1.16 multiplicado por x más 1955.
Ahora la pregunta que nos queda, ¿y cuál es el valor de X? Muy fácil. El valor de X es el pronóstico de habitaciones que se ha hecho para el año siguiente. Eso quiere decir que para estructurar un presupuesto de alimentos y bebidas de un hotel, primero se tiene que hacer la proyección de habitaciones porque la necesitamos para calcular el pronóstico de personas atendidas, como veremos en el siguiente cuadro. El cuadro número 10 nos plantea un resumen de cómo se obtiene el pronóstico de personas atendidas para un restaurante de un hotel, haciendo énfasis en la formulación de Y es igual a BX más A. Como te decíamos anteriormente, el valor de B es 1.16 y es igual para todos los meses. En la columna K del cuadro número 10 tenemos el pronóstico que previamente se ha hecho de las habitaciones del hotel. De tal manera que si nosotros multiplicamos 1.16 por la cantidad de noches y le sumamos el valor de A, que es 1955, que recuerda que es el promedio mensual de clientes que no dependen de la ocupación hotelera, vamos a obtener el presupuesto o pronóstico de personas atendidas en el restaurante para el siguiente año. Por ejemplo, si tomamos enero y multiplicamos 1.16 por 2050 y el resultado le sumamos 1955, tenemos que el pronóstico para enero del siguiente año es 4.345 personas y así con los demás meses. De esta manera obtenemos el pronóstico para el siguiente año y nada más nos queda definir el consumo promedio para el siguiente año y calcular las ventas en valor absoluto o en alguna moneda. La cuarta y última metodología de pronóstico para alimentos y bebidas es el factor de demanda derivada. El factor de demanda derivada se utiliza en aquellos casos en que la cantidad de personas atendidas o el volumen de ventas en la operación de alimentos y bebidas depende 100% de otra variable, en este caso, la ocupación del hotel. Esto sucede, por ejemplo, con room service y en algunos casos en minibares, de tal manera que para ilustrarte con un ejemplo, el cuadro número 11 nos muestra en la columna P la cantidad de noches vendidas el año anterior y en la columna Q nos muestra la cantidad de personas atendidas en room service en el mismo periodo. Para calcular el factor de demanda derivada, basta con que tomemos la cantidad de personas atendidas y la dividamos entre la ocupación o cantidad de noches del mismo periodo para obtener el factor de demanda derivada. Por ejemplo, si tomamos 350 personas que se atendieron en room service en enero y lo dividimos por la ocupación de ese mismo mes, que fue 1918, nos va a dar como resultado el 18.25%, de tal manera que ese es el factor de demanda derivada que vamos a aplicar para el siguiente año. En la columna S, resaltado en color rosado, podemos ver el pronóstico de habitaciones vendidas para el siguiente año. Entonces, si tomamos nuevamente el ejemplo de enero y multiplicamos el factor de demanda derivada, que es el 18.25%, y lo multiplicamos por 2050 noches o habitaciones, que es el pronóstico para el siguiente año, nos va a dar como resultado un pronóstico de personas atendidas para el mes de enero de 374. Repito, si multiplicamos el pronóstico, que es 2050, por 0.1825, recuerde que esto es un coeficiente, pero en el cuadro está presentado como porcentaje, vamos a obtener 374 personas para el mes de enero y así sucesivamente con los demás meses. De esta manera, terminamos con las metodologías de pronóstico de personas atendidas para alimentos y bebidas. En cualquiera de las metodologías, el resultado es volumen de venta, cantidad de personas atendidas. Y en cualquiera de los cuatro casos, tenemos que multiplicar
ese pronóstico por el consumo promedio proyectado para obtener las ventas de alimentos y bebidas. De esta manera podemos estructurar el estado de resultados pro forma, como te mostraremos en la sesión 2 de este mismo taller, donde veremos cómo se calculan las ventas, los costos, los gastos y utilidad para el siguiente año de nuestro presupuesto. Veamos cómo es la estructura del presupuesto de operaciones para alimentos y bebidas. Te decíamos que tiene forma de estado de resultados porque se presenta ventas que resultan del pronóstico multiplicado por el consumo promedio proyectado, el costo de venta como resultado del cálculo del consumo de materias primas, que es un costo 100% variable, y de todos los gastos de la operación, algunos fijos y otros semivariables. Entonces, para estructurar nuestro presupuesto de operaciones o estado de resultados pro forma, lo primero que vamos a hacer es la estimación de las ventas, lo cual ya vimos en esta primera sesión. La estimación de los costos y gastos, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a aprender a hacer la proyección del costo de venta que se refiere a la materia prima, de cómo se calculan los gastos fijos de la operación y cómo se calculan aquellos gastos que tienen un componente mixto, es decir, aquellos que tienen un comportamiento variable, pero a la vez tienen un comportamiento fijo.